Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Positivamente, el podcast. Gracias a todos ustedes que nos escuchan en diversas latitudes y que junto con nosotras estamos encontrando nuevas formas para transformar nuestra vida y vivir de una manera más saludable y plena. Les saluda Esther Díaz, ¿sí? Janet Díaz a la orden, bienvenido a este nuevo podcast. Janet, ¿cuál es el tema que el día de hoy vamos a compartir con nuestra audiencia? Pues vamos a hablar acerca de Aprende de ti, con un tema interesantísimo para todos, que es aprender a decir no sin culpas. Aprende de ti. Crecimiento personal. Híjole, un tema que necesitamos, ¿no? Tan difícil que es decir no, y a veces preferimos hacernos 1000 pedazos antes de, pues digamos, poner prioridad sobre nuestras actividades, sobre nuestras acciones o simplemente el descanso, ¿no? Entonces, Así es. el tema que el día de hoy vamos a abordar y tenemos un invitado muy especial, Janet, ¿no lo puedes presentar? Así es, invitadísimo especial, se animó, valiente, voz varonil. Ahora tenemos invitado varonil, hombre, es mi queridísimo Manuel Maldonado, mi amigo Manuel Maldonado. Bienvenido, Manuel. Voy a hablar un poquito acerca de ti. Pues él estudió una carrera técnica en agronegocios, certificado como coach de vida y conferencista profesional por el Awaken Coaching Institute, la cual está avalada por la Federación Internacional de Coaches y Conferencistas de Alto Impacto, certificado como conferencista internacional de la Federación Mexicana de Entrenadores Transformacionales, diplomados en biodescodificación energética, tratamiento emocional y energético y neurolingüística, múltiples talleres, seminarios y entrenamientos de desarrollo humano. Es lo que más abarca lo que sería de lo que se ha venido preparando mi querido Manuel. Es un pensador y soñador filósofo, le gusta la psicología, la metafísica, la teología y aprender. Bienvenido, Manuel, ¿cómo estás? Janet, muy buenas noches, un placer estar aquí con ustedes. Les saludo desde el pueblo mágico de Todos Santos en Baja California Sur, agradecido con ustedes de darme apertura en su espacio y bueno, poder llegar a más personas por medio de este espacio, ¿verdad? Muchísimas gracias, estoy muy feliz y agradecido de estar aquí con ustedes. Bienvenido, pues oye, este tema tan emocionante y atractivo para todos, porque finalmente, ¿cómo batallamos para decir no a ciertas cosas que no nos gustan? Y sobre todo, pues, no quedar mal con las demás personas, ¿verdad? O esto nos repercuta mucho, sobre todo en el enfoque de nuestras metas, de nuestros objetivos, pero hay algo que me llama mucho la atención, que definitivamente lo volvemos a hacer como si no lo viéramos, o sea, como si no estuviera en nuestras narices. O sea, ¿qué no sabes que estás diciendo que no puedes decir? No puedes negarte, o puedes negarte a personas en las que te estén distrayendo en tus objetivos, tus metas, y pues no lo hacemos porque queremos quedar bien con todos y al último no quedamos bien ni con nosotros mismos. Efectivamente, fíjate que hay muchas razones por las cuales decimos que sí, y muchas veces el decir sí implica que generamos después un sentimiento de ¿por qué le dije que sí si en el fondo quiero decirle que no? Y entonces generamos culpa cuando decimos que sí y generamos culpa cuando decimos que no, porque o te fallas a ti o le fallas a los demás. Entonces, normalmente decimos que no cuando tenemos ciertas inseguridades y eso luego repercute en que nos sentimos culpables, porque el ser humano desde que nace escucha la palabra no aproximadamente de 50,000 a 100,000 veces durante sus primeros 6 o 7 años de vida. Entonces,
La persona está muy relacionada con esta palabra, con el decir no y con el sentimiento que se genera cuando decimos que no o cuando alguien le dice que no. Yo recuerdo mucho cuando era adolescente y había una muchacha que me gustaba mucho y yo le declaré mi sentimiento y le dije, oye, ¿y qué te parece si somos novios? Y ella me dijo que no y eso se me quedó súper bien anclado. Entonces, ¿qué pasa cuando queremos decir que no, pero entonces viene un recuerdo de nuestro pasado que está bien anclado ahí y entonces decimos, pero es que la persona se va a sentir muy mal si yo le digo que no. Y entonces decimos que sí, pero luego generamos una culpa en nosotros porque en el fondo queríamos decirle que no y se crea este vacío existencial en nosotros. La otra razón por la cual normalmente no decimos que no es porque en sobrevivencia, cuando el ser humano vive en sobrevivencia, una de las, eh, una de las maneras de identificar la sobrevivencia es el lucir bien. Queremos lucir bien. Queremos lucir bien ante los demás, decirles a todos que sí, es que todo está bien, pero en el fondo no queremos ser vulnerables. Y ese es otro de los detalles por los cuales normalmente decimos que sí, aun cuando en el fondo decimos que no y decimos sí y ahí estamos haciendo malabares para querer quedar bien con todos y al final generamos un sentimiento de culpa. Y la tercera y más importante de las razones, decimos que sí y no nos atrevemos a decir que no porque no tenemos definida cuál es nuestra misión de vida. Cuando nosotros no tenemos nuestra misión de vida bien definida, corremos el riesgo de decirle que sí a todo mundo, pero cuando una persona tiene su misión de vida bien definida, tiene prioridades y se basa en sus prioridades. Y si aquello que te están proponiendo o que te están pidiendo no suma a tus prioridades, no te acerca a tus metas, entonces puedes decir que no. Y es una de las cosas que vamos a ir desarrollando. Ahora, vámonos por partes. ¿Por qué el ser humano genera culpas? ¿O qué es la culpa? Debemos entender que el ser humano ha sido codificado, ha sido educado, ha sido formado por varios factores externos. De hecho, nosotros somos el resultado de las expectativas de nuestra tribu o somos el resultado también de las 5 o 7 personas con las que más nos relacionamos. Dicho de otra manera, si yo me junto con 5 o 7 personas intelectuales, bueno, pues por accidente algo de esa intelectualidad se me va a pegar, ¿verdad? Pero si me junto con 5 o 7 borrachos, corro el riesgo de que dentro de unas cuantas semanas, bueno, yo termine siendo el sexto o el octavo borracho, ¿verdad? Entonces, es por eso que es importante que podamos nosotros entender esta parte. Nosotros hemos sido formados en base a la cultura de nuestra comunidad, de la cultura de nuestra nación. Hemos sido formados por el lenguaje que hemos aprendido de papá, mamá, y hemos sido formados por las figuras de autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros decimos que no, lo hacemos por medio de todos aquellos filtros por medio de los cuales hemos sido formados. Y si la formación que he tenido en casa, que he tenido por la cultura de mi nación, que he tenido por las figuras de autoridad, ha sido una cultura y ha sido una formación donde mis valores, mis normas y mis principios morales me dan, me hacen sentir incómodo con lo que yo hago, con lo que yo digo, con lo que yo pienso, puedo generar este tipo de sentimientos al decir que no. Entonces, es muy importante que yo entienda desde dónde me estoy parando para aceptar un compromiso o para rechazar un compromiso y cómo esto me va a hacer sentir y me va a definir. Porque entonces ese sentimiento, si yo no sé manejarlo, puede generar en mí una emoción que si permito que esta emoción perdure por cierta cantidad de tiempo, puede desencadenar una cierta condición que con el paso de los años
se convierta en mi estado natural de ser. O sea, dicho de otra manera, si yo, por ejemplo, le digo que no a un favor que me está pidiendo mi mamá, que para ella es muy importante y que para mí esa persona es muy importante, y yo le digo, ¿sabes qué? No, no puedo. No, ¿para qué quieres? Imagínate que le digo, ¿sabes qué? No puedo. ¿Cómo me voy a sentir después? Porque estoy entendido que es una figura muy importante en mi vida. Y entonces, ¿qué va a suceder más adelante? Que si eso me genera una emoción y esa emoción la dejo anclada ahí, puede generarme una condición más adelante. Y quiero decir y aclarar esto, todo depende de la polaridad que yo le dé al evento, porque todos los eventos son neutros. Ujú, No así existen es. ni eventos buenos ni eventos malos, todos los eventos son neutros, pero Ándale, eso te vuelvo iba, a... eso te iba a comentar. Es que empezamos desde el aprendizaje de que nos inculcaron de lo bueno y lo malo, o sea, todo catalogarlo como bueno y malo. Y el no, el decir no, o sea, es la palabra, creo que es la palabra más negativa que hemos aprendido, pero en realidad, pues el decir no depende de las circunstancias y del enfoque con el que se le dé, porque a veces el no quiere decir algo muy positivo, porque le estás dando el no a cosas positivas, pero sí tenemos esa educación de sentirnos mal por recibir un no. Yo en lo personal, yo prefiero que me digan no o sí, pero que me digan. Y muchas de las veces, muchas personas prefieren mejor que ni les digan, ¿no? Hay veces que ni contestan, en el WhatsApp por tal de que no se vaya a enojar y mejor unos días le dejo de hablar, de escribir y mejor me evado mi compromiso, evado mi responsabilidad y luego empezamos a no ser claros. Y entonces va ahí como que la cadenita y la cadenita y la cadenita, una tras otra, y a lo mejor hasta se siente más mal la persona que está queriendo recibir una respuesta, aunque sea un no, pero que llegue. Bueno, yo en lo personal así me gusta más, un no, un sí, lo que sea, pero mejor, es mucho mejor un no a que te dejen ahí nada más en visto. Exacto, es que mira, el ser humano desde la parte más subconsciente asocia el no con el rechazo. Y tú sabes que a nadie le gusta ser rechazado. Entonces, cuando escuchamos la palabra no o cuando queremos decir la palabra no, nos enfrentamos con una pared muy alta que no queremos saltar, que no queremos hacer el esfuerzo de atravesar, porque es que cómo se va a sentir, es que qué va a pensar de mí, es que cómo le voy a decir que no y mejor, como dices tú, lo evado. Pero esto viene desde la parte más profunda del ser. El ser humano desea no ser rechazado. Pero en este podcast nosotros vamos a aprender que el decir no no necesariamente indica un rechazo o que tú seas una mala persona. Ahora, retomo el punto donde me quedé, de que todos los eventos son neutros. Sin embargo, cada evento tiene una vibración energética muy diferente. Hay ciertos sentimientos que tienen una vibración muy baja, como el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa tiene una vibración energética muy baja y está asociada con el sentimiento de rechazo, el sentimiento de desamor, que se ancla muy fuerte en el timo, que está en el centro del pecho. Y este sentimiento, cuando se queda anclado en esa parte, puede generar una condición incluso de salud a la postre. Recordemos que las emociones tienen una duración de 90 segundos en el ser humano. Tú vives un evento y le das la polaridad que tú le quieras dar, una emoción positiva, una emoción negativa, y esa emoción solamente te va a durar 90 segundos. Sin embargo, tú puedes elegir, porque esa es una elección personal, guardar el sentimiento, que es la segunda fase que detona la emoción, pero eso ya depende de ti.
La emoción te puede durar el tiempo que tú quieras, siempre y cuando no la trabajes. Y hay personas que se quedan con una emoción durante el resto de su vida, porque el ser humano vive los eventos una vez, pero el sentimiento, el ser humano lo ancla y lo vive las veces que quiera. Hay personas que nos ofendieron una sola vez, pero nosotros lo recordamos y lo traemos al espacio una y otra vez a lo largo de nuestra vida, porque ya generó una condición. O hay personas que nos hicieron sentir tan felices y cada vez que lo recordamos, volvemos a experimentar la misma sensación. Y eso ocurrió solamente una vez en la vida. Ahora, como decía, hay diferentes tipos de vibración energética en cada sentimiento. Para que un sentimiento genere un estado de ánimo, debe pasar por lo menos 3 semanas yo sintiendo ese sentimiento a lo largo de mi vida para que me genere una condición. Tenía yo un amigo y lo pongo como ejemplo. Se enojó con su papá en una ocasión y él eligió guardar ese sentimiento y ese sentimiento lo definió por el resto de su vida. Finalmente, mi amigo vivía en ese estado de enojo, era su estado natural, vivir enojado. Entonces, cada vez que alguien venía y le recordaba lo que había pasado con su papá, él alcanzaba la siguiente fase del enojo, que es la ira. Y al final regresaba a su estado natural, que era el enojo. Y había momentos de felicidad, momentos bonitos, que vivía por un periodo de tiempo y al final regresaba a su estado natural, que era su estado de enojo. Pero ¿de quién dependía o de quién dependió en algún momento que él tuviera ese sentimiento? Bueno, dependió mucho de él. Su papá lo ofendió una vez, pero él decidió mantenerse ofendido durante el resto de su vida. Lastimosamente, este sentimiento de enojo, de rechazo con su familia, con la sociedad, todas las evidencias que recabó de que toda la gente estaba en su contra, lo llevó a finalmente atentar contra su propia vida y él lastimosamente pues nos dejó. Él finalmente se suicidó. Y es por eso que es muy importante que nosotros sepamos manejar las emociones, sepamos manejar los estados de ánimo, los sentimientos que guardamos, trabajarlos para que no generen una condición que finalmente nos pueda poner en peligro o generar una enfermedad. Porque recordemos que incluso las enfermedades son procesos no trabajados, son esos procesos que nosotros no trabajamos. Y es por eso que este tema, digo, es muy importante porque nos va a ayudar a no generar esas emociones de baja vibración para que podamos integrar y ser felices, sobre todo. Muy bien, muy interesante lo que nos estás comentando, Manuel. Y efectivamente sí, corroboro eso de elegir nosotros mismos qué tanto vamos a vivir con esas vivencias y qué tanto nos vamos a dejar enrolar, por así decirlo, por pensamientos negativos, vivencias negativas, porque somos muy buenos para recordar lo malo. Se nos dificulta mucho recordar lo bueno, no sé por qué estamos hasta programados en ese sentido, pero de que se puede, de que se puede dar el giro, se puede dar el giro, pero igual si se dificulta, pues en buscar alternativas, personas, especialistas, pero no quedarse ahí nada más estancados a esperar a que llegue el rayito de luz y que ahora sí cambie nuestra mentalidad a actitudes positivas. Se requiere trabajar, se requiere primeramente darte cuenta de cómo estás pensando, cómo estás en este momento, en esta situación, cómo está tu mente en este día, en este momento, y reflexionar si puedes tú mismo controlar y llevar a cabo y dar giro a nuevos pensamientos diferentes. Y si no se puede, entonces buscar alternativas, buscar alguna persona especialista que te pueda apoyar, que te pueda, y como tú dices, Manuel,
También buscar personas que vibren en tu misma sintonía o personas que digas tú, bueno, esta persona me puede apoyar porque la siento que está un poco ya pasó por las mismas circunstancias que yo he estado pasando, me voy a pegar a esa persona para ver cómo le hizo para salir y que a lo mejor muy posiblemente me pueda jalar, o sea, esa es la sinergia que se da entre las personas y entre los seres humanos, y eso es lo bonito de compartir también, ¿verdad? El compartir entre personas para podernos apoyar y poder salir avantes a este tipo de comentarios, de este tipo de pensamientos, como en el caso de tu amigo que comentaste. Claro, claro. Fíjate que, que sí, esto que has mencionado es muy importante y es muy relevante, perdón. Y digo, haciendo este paréntesis, ¿verdad? Hoy en día no hay razón para que no podamos trabajar nuestro ser, para que no podamos trabajar nuestra conciencia. Hay demasiadas herramientas a la disposición. Es una de las bendiciones de vivir en esta época, donde herramientas sobran. Lo que hace falta es la buena voluntad de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace falta, que se ponga en el espacio, porque las herramientas ahí están para ser utilizadas, para crear los mecanismos que, utilizándolos, echándolos a andar, nos permitan vivir como sociedad, una sociedad armoniosa, una sociedad solidaria y donde podamos disfrutar los dones con los que hemos venido a este mundo, compartiéndolos unos con otros. Y bueno, retomando el tema de el por qué decir no, cuándo decir sí y cuándo decir que no. Mira, cuándo decir que sí, porque no quiero escucharme como contradictorio, como egoísta, ¿verdad? Porque incluso la palabra no se asocia también mucho con el egoísmo. Ah, eres egoísta y por eso dices que no. Hay que saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no. Muchas veces nosotros somos materia dispuesta para todo y para todos. Y estamos para todos, pero incluso llegamos a un extremo de no estar ni siquiera para nosotros mismos. Estamos para todos y nosotros somos nuestra última opción, nuestra última prioridad. Y cuando llegamos a ese punto, nos habremos dado cuenta de que habremos hecho mal, porque nunca vas a ser suficiente para todos y para todo. Siempre vas a requerir un espacio para ti, un espacio para darte aprecio, para darte amor, para consentirte. Porque si tú no estás bien, no vas a poder ser un buen recurso para sostener los brazos caídos y fortalecer las rodillas debilitadas de los demás. Entonces, siempre, aunque parezca egoísta, tu primer prioridad eres tú para que si tú estás bien, puedas dar una atención y sostener a las personas con una verdadera calidad. De otra manera, no puedes dar de calidad, no puedes dar en excelencia. Entonces, ¿cuándo decir que sí? ¿Cuándo decirle a la gente que sí? Cuando lo que vas a hacer por ellos va a sumar, porque muchas veces, aunque tú estés dándolo todo, lo que estás dando no está sumando en la gente. Y debes discernir esa parte, porque muchas veces la gente te pide un favor, pero ellos en automático saben que tú les vas a contestar que sí. Y llega un momento en que lo que tú estás haciendo ya no es de valor para ellos, ya no les estás aportando valor, porque los has hecho tan dependientes de tu sí, que cuando tú le dices a esa persona que no, le habrás dado el regalo más grande que tú puedes darle en ese momento, la oportunidad de que se valga por sí mismo. Y aquí pongo el ejemplo de las águilas. Cuando las águilas ponen sus huevos, los hacen en los peñascos, en los acantilados. Y durante un periodo de tiempo, el águila
empolla los huevos, una vez que nacen, los alimenta, una vez que empluman las águilas, cuando se dan cuenta que sus polluelos están listos para volar, el águila no lo duda y lo que hace es que le da un puntapié al pichón para que emprenda el vuelo. Y muchas veces nosotros, en nuestro deseo de ayudar a la gente, cuando llegan a esa etapa, nuestros seres queridos, deseamos seguirlos manteniendo en el nido y no les damos el regalo de darles ese puntapié y decir, hey, abre las alas porque tú estás hecho para volar y tener éxito. Tu labor es alimentarles hasta cierto punto, protegerles hasta cierto punto. Y una vez que el pichón del águila emprendió el vuelo, no significa que sus padres no lo van a cuidar, no significa que no lo van a seguir alimentando, lo van a seguir instruyendo cómo se vuela, cómo se caza, hasta que finalmente alcance su independencia y también la interdependencia, que es el siguiente paso. Entonces, cuando tú te das cuenta que las personas que están a tu alrededor terminaron con cierto proceso de vida, ya no los detengas, ya no les sigas diciendo que sí, porque lejos de ayudarles, estás postergando su progreso. Pero va a haber otros procesos de vida donde van a seguir requiriendo de tu apoyo y es ahí donde tú debes seguirles ayudando para que alcancen esa independencia, pero no estar haciéndolo por ellos. José Manuel Maldonado, la verdad es que yo el día de hoy estoy muy atenta a escucharte. Hay muchísimos términos que yo desconocía, incluso el significado del no y el significado del sí, ¿no? Como muchas veces estamos acostumbrados a clasificar el egoísmo dentro del no y de pronto pues nos vamos restando, ¿no? A nosotros en lo individual. Me llamó también mucho la atención lo que tú abordas en lo que se refiere a la elección que hacemos ante las circunstancias que acontecen en nuestra vida, ¿no? Como lo mencionaban, pues estamos muy acostumbrados a que decimos o es bueno o es malo y nunca lo vemos neutral y tampoco queremos darnos la oportunidad de aprender o de encontrar cosas nuevas ante los acontecimientos que tenemos a lo largo de nuestra vida. Pero algo que me llamó mucho más la atención de todo es trabajar sobre nuestra conciencia. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo trabajamos sobre nuestra conciencia, José Manuel? El ser humano, desde que está aquí presente en esta tierra, desde que se hizo consciente, valga la redundancia, ha estado en este proceso de evolución, estar siempre buscando por medio de las herramientas, ya sea de la meditación, ya sea de la introspección, ya sea de la respiración consciente, ya sea de algunas prácticas como el yoga, otras prácticas como el ayuno, el hacer estas caminatas a sola e internarse en el bosque, en el desierto, hacer utilizar incluso estas herramientas llamadas enteógenas, que son pues utilizadas por chamanes y personas que conectan con el ser. El ser humano ha buscado siempre ese despertar de conciencia, siempre ha buscado conectarse con el ser. Y esta es una parte, digo, fundamental que se debe entender, porque estamos conscientes de que estamos aquí. Yo me puedo tocar, ustedes que están del otro lado se pueden tocar y pueden sentirse. Sin embargo, todos nosotros debemos llegar al punto de entender que somos luz, que somos amor. Y para esto, para llegar a la conciencia y al desarrollo de la conciencia, voy a utilizar esta frase del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Él dijo, quizás el amor es el proceso mediante el cual te conduzco suavemente, no hacia lo que quiero que seas, sino a lo que eres. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el amor y cuando nosotros guiamos por medio del amor, lo hacemos sin egoísmo, lo hacemos desde el amor incondicional, no buscando nuestro beneficio personal, que dice, no hacia lo que yo quiero que seas,
Aunque muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué no entiendes si lo que te estoy diciendo, este es el camino por donde le debes de dar? También debemos respetar los procesos de los demás y no ser transgresores de sus procesos. Cada persona está en su proceso y acompañado de mi persona o no, finalmente el proceso en el que está es el proceso que le toca y debemos respetar, y quizás esa es la parte que a nosotros nos corresponde aprender a través de ellos, el respeto. Sin embargo, si nos toca guiar y esa persona se deja guiar, lo voy a guiar no hacia donde yo quiero que llegue, sino que la persona llegue hacia donde ella misma se permita llegar, que es a la esencia de su ser. Porque como dijo Buda, que quien mira hacia afuera sueña, pero quien mira hacia adentro despierta. Y ese es el viaje más importante que nosotros debemos hacer. Porque yo el día de hoy, con ciertos recursos económicos, puedo comprar un boleto a cualquier parte del mundo, pero el viaje más complicado y el más difícil de transitar es el viaje interno, porque las grandes dudas, los grandes miedos no se encuentran allá afuera, se encuentran acá adentro, porque acá adentro te vas a dar cuenta quién realmente has estado siendo. Y muchas personas le tienen miedo a descubrir quiénes son. Sin embargo, cuando lo hacemos desde el amor incondicional, nos damos cuenta quién realmente somos, y somos seres de luz, somos seres de amor incondicional. Y esto suena quizás muy metafísico y hasta romántico y hasta poético, si ustedes lo quieren tomar así, pero déjame lo explico de una manera más cuántica. Toda la materia es energía. La física cuántica así lo estipula. Toda la materia es energía. Sin embargo, hay cierta energía que está en un estado de reposo, o dicho de otra manera, en una baja frecuencia. Si nosotros lo vemos así en nosotros mismos para entender que somos seres de luz, sabemos que estamos constituidos, que nuestro cuerpo, perdón, está constituido de sistemas. Los sistemas de órganos, los órganos de tejidos, los tejidos de células, las células de compuestos, los compuestos de elementos químicos. Y estos elementos químicos están constituidos por átomos. Si nos vamos a un acelerador de partículas, nos daremos cuenta que si esos átomos que están constituidos por electrones, protones, neutrones, los metemos en ese acelerador de partículas y los hacemos que alcancen una velocidad cercana a la luz y luego los hacemos chocar unos con otros, vamos a llegar a las partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas están constituidos por las partículas más pequeñas que constituyen la luz, que se llaman fotones. Y esos fotones, si los vemos desde su origen, se originan en las estrellas o en reacciones como en esta fisión nuclear, cuando se chocan estos elementos químicos, estos átomos, y son el origen de la vida. Estos fotones son el origen de la vida, es donde todo se origina. Y de eso es de lo que estamos nosotros constituidos a nivel cuántico. Esos fotones es la luz que nosotros podemos visualizar que proviene de las estrellas. Y en las estrellas de hecho son la fábrica de todos los elementos químicos, es donde sucede la magia, es donde sucede la vida, de hecho, porque debemos entender que es allá donde, debido a la gravedad tan grande que tienen estos cuerpos celestes, se producen las reacciones nucleares, donde los átomos de nitrógeno se fusionan unos con otros para dar como resultado átomos de helio. Si pusiéramos en una báscula cuánto pesan dos átomos de nitrógeno y cuánto pesa el átomo resultante de helio, nos daríamos cuenta que hay una diferencia en el peso, que
entre comillas, hubo cierto peso que se perdió, pero no se perdió, sino que ese peso que se perdió en la fusión del helio dio como resultado calor y luz que se desprendió por medio de fotones y que viaja a lo largo del universo. Bueno, en algunos lugares, como en la Tierra, esos fotones son los que permiten la vida, son el inicio de la vida, porque recordemos que es por medio de estos fotones, de esta luz, que las plantas hacen su fotosíntesis. Y es por medio de esa fotosíntesis que el carbono, el dióxido de carbono, es absorbido para finalmente que se produzca oxígeno y nosotros como seres humanos podamos vivir. Pero a su vez las plantas fabrican alimentos para sí y para nosotros y para sostener la demás vida en esta tierra. Y cuando nosotros nos incluimos en esa cadena, entendemos que es por medio de todos estos procesos que se llevaron en las estrellas que nosotros podemos estar aquí teniendo esta vida y esta existencia, este tiempo para desarrollar nuestra conciencia. Y entonces entendemos que esa luz que se desprendió desde el centro de una estrella y vino y le dio vida a todo este sistema, es lo que me está alimentando y está alimentando a este ser, a esta conciencia que habita en este cuerpo y que es una conciencia de amor y que es una conciencia de luz. Y de esta manera, bueno, ilustro lo que es esta parte romántica y metafísica y le doy de alguna manera una explicación un poco más lógica basada en la física cuántica. Y todos aquí debemos entender esa parte, que estamos aquí para desarrollar esa conciencia, para encontrar nuevas maneras de ser, de vivir y de estar agradecidos. Porque si bien nosotros vemos que esta materia de la cual se ha constituido nuestro cuerpo está viviendo en una baja frecuencia, al darnos cuenta de que somos seres de luz y que la luz se mueve a una velocidad extraordinaria, cuando entendemos eso, entendemos que debemos comenzar a vibrar un poco más alto, a vibrar con una mayor frecuencia. Y podemos, y tenemos la capacidad, al estar constituidos de fotones, nuestra base más elemental, alcanzar esa velocidad luz, por decirlo así, en ese desarrollo de conciencia. Ah, pues qué interesante, Manuel, lo que nos compartes. Y pues bueno, también a nuestros escuchas del podcast de Positivamente, compartirles si definitivamente te es muy complicado, aún sigues insistiendo en que es complicado el decir no, pues yo recomiendo un libro muy padre que se llama El arte de decir no, porque pues también puede llegar a ser un arte, porque como tú comentaste en el principio del programa, pues podemos llegar a herir susceptibilidades cuando mencionamos un no. Entonces, sobre todo, bueno, hay personas que se les dificulta decirle no hasta su familia, hasta sus amigos, y hay personas que pues en esos ámbitos o en esas esferas no se les complica tanto, pero por ejemplo, ¿qué pasa en el trabajo? Donde hay alguna responsabilidad, donde hay un jefe que te esté pues mencionando cosas que no quieres hacer. Entonces, este libro de Edwin Kellner ayuda mucho a la forma de expresarte porque definitivamente el elegir un no y un sí se va hasta velocidades de rayo de luz porque no sabes si elegir, o sea, en un segundo así, microsegundo, podemos elegir un sí o un no y depende de ahí seguir enfocado en nuestras metas, en nuestros objetivos de vida o interrumpirlos, distraerme y perder tiempo y continuar a lo mejor hasta en procrastinación o en cosas de esas.
Entonces, este libro del arte de decir no, pues nos da herramientas para poder decir no de formas más sutiles, de formas más efectivas también. Y, por ejemplo, Walter Rizzo, hasta él maneja un derecho de decir no. O sea, hay un derecho de decir no, tienes el derecho de decir no, ¿por qué no? Entonces, también esas dos posturas se me hacen muy interesantes, Manuel. No sé qué opines acerca de eso. Mira, este libro es muy interesante y te da muchísimas perlas de sabiduría para saber manejarlo, para saber decir no, para encontrar esta armonía entre lo que debes hacer, lo que debes sentir, porque muchas veces decimos las cosas, pero no las sentimos, o hacemos las cosas, pero no nos generan esa pasión. Y puede sumar a la vida de las personas, pero no suma cuando tú lo haces desde tu misión de vida. Y mira, esa es otra de las partes, o es otro de los puntos que yo quiero tocar. Cuando tú encuentras tu misión de vida o tu, mm, cómo se diría en metafísica? Cuando tú encuentras tu supremo, cuando encuentras su- ¿Tu tu propósito? suprema razón de ser, tu supremo propósito, es Ujú. correcto. Cuando encuentras tu supremo propósito de vida, todas las demás cosas pasan a una parte secundaria. Y para esto quiero tomar un ejemplo de lo que hizo Richard Branson. Richard Branson es un conferencista y escritor muy famoso y en una ocasión una empresa muy famosa de redes de mercadeo, no voy a decir nombres, llegó con Richard Branson y le dijo, perdón, le mandaron una carta, un correo electrónico, donde ellos, la empresa, se habían comprometido con sus socios a que el siguiente mes que tuvieran su evento masivo, iban a tener como orador principal a Richard Branson, pero ni siquiera lo habían consultado. Y entonces le mandan el correo a Richard Branson ofreciéndole $100,000 por una hora. Richard Branson recibió una copia del correo impresa, la cual se la llevó su secretaria, la leyó y le dijo, contésteles muy amablemente y dígales que no, por favor. Reciben la respuesta en la empresa y dicen, pero ¿cómo? Nosotros ya nos comprometimos con nuestros socios a que Richard Branson va a estar aquí y si nosotros hemos dicho que sí, bueno, Richard Branson tiene que estar aquí, no importa lo que cueste. Le mandan un siguiente correo y le ofrecen mayor cantidad de dinero. Richard Branson dice que no por segunda vez. Le mandan un tercer correo y le ofrecen $500,000 y Richard Branson dice que no. Le vuelven a mandar otro correo ofreciéndole $1,000,000 y Richard Branson dijo que no. Preocupados, dijeron, bueno, eso no puede estar ocurriendo. Le mandaron un correo diciéndole lo importante que era para ellos el cumplir con la promesa que le habían hecho a sus socios. Le dijeron, le vamos a dejar un cheque en blanco, le vamos a poner un avión privado que lo lleve del aeropuerto a su casa y de su casa al trabajo y aquí le vamos a poner todo un dispositivo de seguridad para que, como usted es una persona muy ocupada, pierda la menor cantidad de tiempo posible. Y Richard Branson vuelve a contestar en la siguiente junta de ejecutivos que tuvo Richard Branson con sus socios. Ya todos sabían que Richard Branson había rechazado el cheque en blanco y la posibilidad de viajar en un avión privado. Le cuestiona a uno de sus socios, a Richard, dice, señor Branson, pero ¿por qué rechazó usted esta propuesta tan tentadora? Y Richard Branson les dijo, ok, ¿saben por qué? Porque yo hice un compromiso este año de que solamente íbamos a tener 3 objetivos en esta empresa y que cualquier propuesta que llegara y no se alineara con los 3 objetivos de este año, la íbamos a rechazar, sin importar de quién se tratara, sin importar la cantidad de dinero que nos ofrecieran
o de qué manera pudiéramos vernos nosotros beneficiados. Entonces, por eso rechacé las propuestas. Entonces, otro de los socios contestó y dijo, bueno, pues yo por $500,000 hubiese aceptado ir a dar esa charla de 1 hora. Richard Branson, con mucho respeto, lo señaló y le dijo, por eso no tienes los resultados que tiene Richard Branson. Por eso no eres como Richard Branson, porque tú tienes el carácter todavía para decir que no. Es muy importante que nosotros encontremos cuál es nuestro propósito supremo en la vida y que tengamos prioridades, que nuestras prioridades sean tan importantes, valga la redundancia, sean verdaderas prioridades que sin importar que se trate, no me hagan mover ni un centímetro de mi objetivo. Porque si esto no está sumando a llegar a mi meta, solamente me está distrayendo. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen un propósito de vida, que ni siquiera tienen una agenda, que es más, ni siquiera les preocupa qué va a suceder el día de mañana. Se acuestan y el día de mañana toman la primera decisión que se les ocurre o toman la primera propuesta que les hacen. Pero cuando tú encuentras tu misión de vida, cuando encuentras tu supremo propósito de vida, todas las demás cosas cobran un papel secundario, porque estás tan enfocado en lograr ese objetivo que sabes que nada te va a distraer. Y aquello en lo que tú te enfocas se expande. Y es como si tú apuntaras con todos tus dones, con tu tiempo, con tus talentos, con tus recursos hacia una misma dirección, mientras tú enfocas más luz sobre un punto, es como un láser. Un láser es una cantidad de luz muy concentrada sobre un objetivo que incluso puede fundir el metal. Y entonces, cuando tú tienes un propósito de vida y estás con un enfoque total, no hay manera de que no logres tus metas. No hay una razón que no logres tus objetivos de vida, pero tienes que enfocarte. Y si vienen las personas, te van a desenfocar pidiéndote un favor o invitándote a algún lugar de fiesta, de parranda, y eso diles que no. Y esto te lo cuento como una experiencia muy personal. Cuando yo tenía 19 años, era un corredor amateur, muy indisciplinado en un principio. Mis amigos me invitaban a ir a la playa, bueno, yo dejaba de entrenar y me iba con ellos. Me invitaban a salir de noche con ellos, bueno, yo dejaba de entrenar y me iba con ellos, al otro día estaba desvelado y ya no iba a entrenar. ¿Qué crees que pasaba cuando llegaba a las competencias? Pues me daba dolor de caballo, no rendía bien, no terminaba las carreras, me daban calambres, tenía dolores musculares, tenía lesiones. Sin embargo, hubo un momento en que se organizó una carrera de maratón aquí en Baja California Sur y bueno, yo me inscribí, dejé a mis amigos de lado y me enfoqué con mi entrenador a correr única y exclusivamente. Cuidé mi alimentación, me alimenté adecuadamente, eh, utilizando algunos suplementos, me inyecté algunas vitaminas, cuidaba a qué horas iba a dormir, no me desvelé durante esos 3 meses que me enfoqué completamente. Y cuando llegó el día de la carrera, fue una carrera que disfruté, la disfruté al máximo y el rendimiento y la satisfacción que hubo en mí compensó todos, todas las veces que les dije que no a las aventuras con mis amigos cuando iban al Spring Break, por ejemplo. Entonces, en esta vida debes fijar prioridades, porque si tú no eres tu prioridad, no vas a ser la prioridad de nadie. Y recuerda que nunca vas a llenar las expectativas de los demás tampoco. Oye, y tener conciencia de la elección
estar muy conscientes de el- las consecuencias, o sea, porque tomamos a la ligera esta parte de no decir no, tomamos muy a la ligera y no le damos el peso tan importante que requiere. Ya lo comentas tú con tu ejemplo y muchísimos ejemplos que hemos tenido en nuestras vidas donde hemos perdido tiempo, hemos perdido enfoque, hemos perdido oportunidades y aún así se sigue y se sigue y se sigue generando lo mismo y lo mismo y lo mismo, simplemente por el hecho de no aceptar y no darle el peso suficiente a esta elección de decir no a ciertas cosas que nos perjudican. Entonces, darle el peso, darle la conciencia a las consecuencias de esa gran elección, de decir sí o decir no a ciertas cosas que nos favorecen o que no nos favorecen en nuestras metas, en nuestros objetivos y hasta nuestro propósito de vida. Ahora, ¿cómo se realiza esta acción? No de la noche a la mañana vas agarrando práctica, sino que paso a paso, día a día, es fortalecer tu mente, fortalecer tus objetivos, fortalecer tus propósitos, el buscarle un verdadero propósito, no como los propósitos de Año Nuevo, sino un verdadero propósito de vida en tus metas, en tus objetivos, para que de ahí te puedas agarrar y ahora sí decir, ¿saben qué? Ahorita estoy enfocada en esto y lo demás ahorita pues me distrae. Simplemente el hecho de no poderle decir no al celular y al Facebook y a tantos distractores de esos, a la televisión, a las novelas, a las noticias que generan tanto miedo. Entonces, pues paso a paso, poco a poco, la mente la vamos, así como un deportista, la vamos cuidando, la vamos fortaleciendo y hasta el punto de que ya definitivamente ya no se te hace tan complicado decir que no, ¿verdad? Claro. Fíjate que has tocado una parte muy importante porque me quedé con esa parte, ¿no? De que debemos desarrollar este músculo. Sin embargo, hay personas que son muy cercanas a nosotros. Hay personas con las que no nos podemos distanciar. Y una de las cosas que a mí me funciona en lo personal es que si me voy a ausentar por un tiempo porque tengo un proyecto, sí decirle a las personas, ¿sabes qué? Quiero negociar contigo. Quiero negociar esta parte. Me voy a ausentar por este periodo de tiempo porque tengo estos proyectos. Digo, esto no se lo vas a explicar a todas las personas, pero hay personas muy importantes en tu vida que sí les debes una explicación. Sí merecen tu atención, sí merecen tu tiempo, y merecen saber en qué estás y por qué no vas a estar. Lo que a mí me funciona es ir con ellos y hablar un poco de las metas que tengo, el tiempo que me voy a enfocar y entonces decirles, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, durante 3 meses me voy a enfocar de lleno a este proyecto, sin embargo va a haber días en que voy a tener un pequeño espacio de tiempo contigo y quiero que ese tiempo lo aprovechemos y que sea un tiempo de calidad. Posible que si tú me pides algo yo no tenga el tiempo y no es por mala onda, simplemente quiero que sepas que estoy bien enfocado. Ahora, ¿qué pasa cuando llego con esas personas? Esa persona ya sabe que estoy enfocado en un proyecto personal. Y entonces llego y yo le digo, ¿sabes qué, madre? Tengo 1 hora para ti. O ¿sabes qué, mi amor? En el caso de mi novia, tengo esta tarde para ti. ¿Qué quieres que hagamos? O ¿sabes qué, mamá? ¿Cómo utilizamos esta hora? Hay una diferencia muy grande entre lo que tú quieres hacer en ese tiempo a la respuesta que vas a obtener. Porque muchas veces damos por hecho que la gente quiere algo y ¿sabes qué? No es lo que la gente requiere. Porque a lo mejor yo quiero llevarla a cenar, yo la quiero llevar de compras, yo quiero ir al cine, pero es lo que yo quiero. Pero acuérdate que tú le dijiste que ibas a estar para esa persona tiempo limitado y que en ese momento que tuvieras ese espacio ibas a hacer con ella o con él lo que ella quisiera. Y las respuestas han sido muy reveladoras.
A veces mi novia lo único que quiere es que yo le dé un masaje en los pies. Oye, pues estamos muy interesados con toda esta charla que el día de hoy nos estás compartiendo, José Manuel Maldonado, pero lamentablemente nos quedan ya unos minutos de esta transmisión. Necesitamos una nueva sesión para seguir charlando contigo, para adentrarnos a esta nueva perspectiva, ¿no? De vivir nuestros días y ser conscientes, ¿no? De lo que estamos viviendo de manera diaria. ¿Qué te parece si nos compartes un último mensaje el día de hoy? Mira, por último, solamente quisiera hacer como que una recapitulación. Decir no es el mejor regalo que te puedes dar. Puede ser el mejor regalo que le puedes dar a la gente. Si en algún momento le has dicho que no a una persona y lo has hecho desde tu mala voluntad y eso te ha generado remordimiento, regresa a ti mismo, regresa al ser. Recuerda esta máxima del coaching. La vida pasa, pero los eventos son neutros. Elige soltar eso que te ha estado condicionando y elige vivir desde el amor. Y cuando le digas a alguien que no, díselo desde el amor, pensando en que eso le va a sumar. Y también sin remordimiento, sabiendo que si tienes un objetivo claro en tu vida y estás enfocado en tu objetivo de vida, en tu misión de vida, en tus proyectos de vida, podrás decirle a esa persona que no, pero siempre sé lo más amable, sé bondadoso, sé generoso también con el tiempo de calidad que le vas a dedicar a esa persona, pero sobre todo haz el compromiso contigo mismo de que si le has dicho que no, este no haya valido la pena para esa persona y para ti. No sea un no desde el egoísmo, no sea un no desde la arrogancia, sea un no para sumar, para que eso te dé máxima libertad y para que lo puedas vivir de una manera armoniosa y puedas vivir desde el amor incondicional y siempre sumando para los demás. Sería eso. Con este último mensaje que nos regalas, José Manuel Maldonado, llegamos al final de este programa, Positivamente el Podcast. Janet Díaz. Pues, queridísimo Manuel, darte las gracias por darte el espacio. Desde Baja California Sur, desde allá nos enlazamos y darnos el espacio para esta charla muy amena, muy positiva y con mucha profundidad y mucho contenido, y esperamos que nuestros escuchas pues les haya servido bastante. Y pues agradecerle también a nuestros escuchas del podcast que siempre están ahí atentos en nuestras redes sociales, en Anchor, en YouTube y en Spotify. Estamos también en Facebook como Navada Esther Díaz y Jan Díaz. A la orden estamos, Esther. Así es, ahí nos encuentran en esas plataformas y agradecer profundamente a todos ustedes que nos escuchan desde diversas latitudes. Con esto nos vamos el día de hoy. Recuerde vivir positivamente y si le gusta este contenido, por favor, comparta y que cada vez seamos más los que estemos conectados en una forma positiva de vivir. Gracias a todos por su escucha. Positivamente. El podcast. Con Janet Díaz y Esther Díaz. Adopta nuevas formas de pensamiento.